Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, espero que estén bien en casa, cuídense mucho, ¿sí? Pronto vamos a tener una clase sobre el coronavirus y bueno, no asustarnos, hay muchas formas de evitar esta enfermedad. Pero hoy día voy a trabajar con ustedes también una clase muy interesante. Quiero que observes las imágenes que te he puesto allí. Muy bien. Si te das cuenta, quizás puedas reconocer cada una de las imágenes. Bien. ¿Qué estará representando la primera imagen? ¿Qué crees que sea? ¿A qué se parece? La última imagen es más fácil de identificar. ¿Qué es lo que puedes ver ahí? Y hay otra imagen, ¿no?, donde se presentan muchas células. Hay otra donde está un tejido. Hay otra donde hay unas células específicas, que son las neuronas. Y hay otra donde es una imagen de unas moléculas. ¿Por qué crees que te he puesto todo esto? Si en el tema anterior estamos hablando de seres vivos, aquí hago referencia con todas estas imágenes. Te dejo un momentito para que la puedas pensar antes de que continuemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me imagino que ya has dado muchas respuestas seguramente al respecto. Y vamos probando a ver si acertaste. Una de las imágenes es sobre el átomo. La otra es sobre moléculas, células, como te había dicho, órganos, neuronas. ¿Y por qué? ¿Por qué te puse esas imágenes? ¿Y qué tiene que ver con los seres vivos? ¿Por qué crees que de repente ese átomo que he puesto ahí está relacionado con un ser vivo? ¿Crees que los seres vivos presenten átomos? ¿Presentarán moléculas? La otra sí está fácil, ¿no? Porque sí presentan órganos, también células o tejidos. Pero ¿y los átomos y las moléculas? ¿Tú crees que estén presentes en los seres vivientes? Pues sí, querido alumno. ¿Y por qué te he puesto todas estas imágenes? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante acerca de cómo los seres vivientes se encuentran organizados a nivel de las partes más inferiores, como podrían ser sus células, ¿no? Tú sabes que todo organismo vivo, para ser considerado como tal, debe estar formado siquiera por una célula. Ahora, ¿pero esas células de qué estarán formadas? Entonces ahí podemos entender mejor por qué en la diapositiva anterior te puse unas imágenes donde habían átomos y también moléculas. Resulta que las células están formadas por moléculas y a su vez estas moléculas por átomos. Y es que lo que vamos a hablar hoy día es sobre los niveles de organización de los seres vivos. ¿Sabes? Todos los organismos vivientes tienen una alta complejidad de organización. Los seres vivos, a diferencia de los seres no vivos o abióticos, su estructura es mucho más organizada y compleja y abarca desde los niveles más inferiores y simples, como pueden ser átomos y moléculas, simples pero no menos importantes, porque estos son fundamentales, hasta los niveles más altos de organización, que es todo un ecosistema y finalmente toda la biosfera. Entonces, sobre eso vamos a aprender. Todos los seres vivos, sea una esponjita de mar, sea un inmenso elefante o el ser humano o incluso una bacteria, presenta diferentes niveles de organización, que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Veamos. Te he puesto una diapositiva donde dice, ¿no?, que cuando observamos la materia viva se pueden distinguir varios grados de complejidad, como ya te había explicado hace un momento, estructural, a lo que denominamos niveles de organización. Cada uno de ellos proporciona propiedades a la materia viva que se encuentran desde los niveles mucho más inferiores a los niveles más complejos, a los que podemos decir jerarquías, ¿no? Entonces, es como cuando tú, por ejemplo, en matemáticas, para aprender la división, ¿qué tienes que aprender primero? La multiplicación. Y para aprender la multiplicación, ¿qué debes saber primero? Sumar y restar. O sea, vamos desde lo más simple a lo más complejo. Igual es con los seres vivos.
están formados por sustancias muy simples y estas poco a poco se van organizando y van formando sustancias y cuerpos más complejos hasta llegar a un organismo. Mira, veamos. Hay tres divisiones: el nivel inferior, un nivel intermedio y un nivel superior. E incluso también podríamos hablar de dos grupos, un nivel abiótico y un nivel biótico. Tú sabes que la palabra biótico significa sin vida y biótico significa vivo. Ahora, increíblemente todos los seres vivientes tenemos una parte abiótica inerte, y esta parte abiótica son los átomos y las moléculas. Pero mira, para que se forme el nivel atómico, primero deberíamos hablar del nivel subatómico. Resulta que el subnivel atómico, escúchame bien, está formado por partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones. Te voy a pedir que los datos que de pronto no estén en tu cuaderno de trabajo, para que tú llenes datos importantes de lo que estoy explicando, tú lo copies en la página en blanco de tu libro. Entonces el nivel subatómico va a formar al nivel atómico. El nivel atómico formará el nivel molecular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los átomos se unen, forman moléculas. Igual, cuando las moléculas se agrupan, forman otro nivel superior, que sería la célula. En este caso, porque hablamos de seres vivos, ¿no? Entonces, el nivel atómico va a formar al nivel molecular. Ahora, las moléculas pueden ser de dos tipos: inorgánicas, por ejemplo, las sales, el agua, ¿no? El oxígeno, el dióxido de carbono, son moléculas inorgánicas importantes para los seres vivos. Y también hay moléculas orgánicas, por ejemplo, los azúcares, el azúcar que tomas ahí en tu leche, en el desayuno, las proteínas, ¿no? También están las vitaminas, y así, esas son moléculas orgánicas. Ahora, cuando se unen las moléculas, van a formar el siguiente nivel, que es el nivel celular. Por eso dice, el nivel molecular formará el nivel celular. Y mira qué interesante. A partir ya del nivel celular, nosotros vamos a hablar del nivel biótico, ¿sí? Es decir, los niveles abióticos van a abarcar el nivel subatómico, atómico y molecular, ¿sí? Entonces dice, el nivel molecular formará al nivel celular. El nivel celular ya es un nivel biótico. Hay organismos que solo llegan hasta este nivel, hasta el nivel celular. Por ejemplo, las bacterias, ¿sí? Pero no hay ningún organismo que llegue al nivel molecular, porque si no, no sería un organismo vivo, ¿sí? La materia inerte sí llega hasta el nivel molecular, pero en los seres vivos el nivel molecular forma el nivel celular, y este nivel celular ya es un nivel biótico. Y hay organismos, como te decía, que llegan solo hasta el nivel celular. Son los organismos unicelulares, como las bacterias. Ahora, el nivel celular, como ya te había dicho hace un momento, ya es un nivel biótico, un nivel, por decir, vivo. Va a formar al siguiente nivel, al nivel tisular. Resulta que tisular viene de tejidos, ¿sí? Ahora, para que las células puedan formar un tejido, las células deben tener la misma forma y cumplir la misma función. Esta diferenciación se da en la formación del embrión de cualquier organismo. Entonces, el nivel celular forma el nivel de tejidos. Quiere decir que los tejidos son un conjunto de células iguales que cumplen una misma función. Y sabes, mira, así como hay organismos que solo llegan al nivel celular, y hablamos por ejemplo de los unicelulares como bacterias, también hay organismos que solo llegan al nivel tisular. Aunque parezca mentira, hay organismos que solo están formados por tejidos, no tienen órganos como ojos, como boca, como patas. Y ese es el caso de las esponjas de mar. Ellas solo tienen un nivel o solo llegan al nivel tisular. Por eso ya solamente tienen tejido epidérmico, piel. No tienen, por ejemplo, órganos, mucho menos sistemas. Muy bien, entonces quedó claro, repasemos. El nivel subatómico forma el nivel atómico. El nivel atómico al molecular. El molecular al nivel celular. Y el nivel celular ya es un nivel biótico. El nivel celular al nivel tisular. De la misma forma, el nivel tisular me forma el nivel orgánico. Pero para que los tejidos formen un órgano, estos tejidos también tienen que tener la misma forma y cumplir con la misma función. Por ejemplo, el tejido nervioso solo estará formado por células nerviosas. Por lo tanto, el tejido nervioso solo puede formar un tipo de órgano. Órganos nerviosos, por ejemplo, el cerebro.
Ahora, los órganos también se agrupan y van a formarme, pues, ¿no? El nivel orgánico. Este nivel orgánico va a formar a otro nivel, llamado nivel sistemático. Ahora, los órganos que se agrupan también se agrupan de acuerdo a la función que van a cumplir. Por ejemplo, el sistema digestivo solo está formado por órganos que se encargan de la digestión. La boca, ¿no? La faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. En estos órganos tú no encuentras los pulmones, porque los pulmones son órganos del sistema respiratorio. ¿Me comprendes? Entonces, volvamos a recapitular. El nivel de tejidos forma el nivel orgánico, pero estos tejidos tienen que tener la misma forma y cumplir la misma función para formar un órgano determinado, ¿sí? Ahora, el nivel orgánico va a formar al nivel sistemático. Y bueno, y cuando todos los sistemas se agrupan, van a formar al individuo, a un individuo completo. No significa que solamente al ser humano. Acá te estoy poniendo en las diapositivas un ejemplo con nosotros, con el ser humano, pero nos referimos a cualquier individuo. Puede ser una mosca, puede ser un mosquito, un zancudo, un elefante, una ballena. Siguen siempre esa misma jerarquía. Entonces, nivel subatómico forma el nivel atómico. Nivel atómico me forma el nivel molecular. Las moléculas me forman células. Las células me forman tejidos. Los tejidos me forman órganos, los órganos sistemas y finalmente los sistemas a todo un organismo. ¿Y qué pasaría si yo te pregunto, ¿cómo está formado el nivel atómico? Está formado por el nivel subatómico. Pero si yo te digo, ¿qué forma el nivel atómico? Forma el nivel molecular. ¿Viste la diferencia? Yo te puedo decir, ¿qué forma el nivel molecular? Pues forma el nivel celular. Pero si te digo, ¿cómo está formado el nivel molecular? Entonces la respuesta sería, está formado por el nivel atómico. Veamos. Ahora, cuando nosotros hemos hablado ya a partir de la célula, hablamos de niveles bióticos. Ahí pueden haber seres unicelulares y bueno, como la bacteria, ¿no? Pero si ya las células se agrupan, quiere decir que ya hablamos de un organismo pluricelular. O sea que cuando tú hablas del nivel tejidos, ya estás hablando de que vas a estar trabajando ya con un organismo pluricelular. Las esponjas de mar solo tienen tejidos, pero son pluricelulares, tienen muchas células. Ahora, un individuo que está formado por diferentes sistemas, ¿ya? Puede seguir teniendo mayores jerarquías, mira. Y al conjunto de individuos me van a formar el nivel de población. Y que son una población siempre está formada por individuos de la misma especie, ¿sí? Aquí ya hablamos de niveles superiores ya, ¿sí? De organización en los seres vivientes. Ahora, diferentes poblaciones, una población de hormigas, una población de ranas, una población de humanos, de microorganismos, ya te forman una comunidad. Si diferentes comunidades se agrupan, ya te forman un ecosistema. Y si distintos ecosistemas se agrupan, nos forma toda la biosfera, ¿no? O todo el planeta. Ahora, son tan complejos los seres vivos que hay que clasificarlos. Y para la clasificación de los seres vivos, normalmente se usan varios tipos de clasificación que le han dado diferentes biólogos, ¿no? Que se han dedicado al estudio de los seres vivientes. Y para esto, normalmente se trabaja con una clasificación muy usada, que es la de Whittaker, donde clasifica a los seres vivientes en 5 reinos: animal, vegetal, hongo, protista y monera. Pero ya iremos viendo que los seres vivos pues se van clasificando. También se puede clasificar de otras formas, pero hay formas que son más usadas en la clasificación porque son más claras. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos de clasificar a los seres vivos, es importante clasificarlos. ¿Te has dado cuenta que la organización de un organismo es muy compleja? Pues imagina si no nos ayudáramos a clasificarlos. Bueno, entonces como les estaba explicando, así como es tan complejo, los seres vivientes tienen un grado alto de complejidad. Incluso es una de las características de los seres vivos. Tú debes recordar que los seres vivos tienen muchas características, entre ellas son los niveles de organización. Pues después de esto, pues tenemos que definitivamente tratar, o han tratado muchos biólogos, de clasificar a los seres vivos para poderlos estudiar mejor. Como te decía, Whittaker hizo su famosa clasificación de clasificar a todos los seres vivos en 5 grupos. Aún se sigue trabajando con esta clasificación. Hay otra, con la cual vamos a ver también, pero esta es muy útil y es muy práctica.
Él separa en 5 reinos a los seres vivientes. Está el reino Monera, donde están los organismos unicelulares procariotas. ¿Qué significa la palabra procariota? Que esa célula, la cual forma todo su organismo, por ejemplo, las bacterias, no tienen núcleo, pero sí tienen ADN, ¿sí? Pero el ADN se encuentra disperso en la parte del citoplasma de su célula. También están los protistas. En este grupo, ¿por qué los separó, por ejemplo, Whittaker del reino Monera? Porque los protistas, a pesar de que muchos son unicelulares y algunos pluricelulares, sus células sí tienen núcleo. Y esa es una diferencia muy importante, porque un organismo procariota es más simple que un organismo eucariota. La palabra eucariota significa que tiene membrana nuclear, que tiene núcleo. También están los hongos, el reino hongo o fungi, donde tú puedes encontrar ahí a los hongos unicelulares, porque existen, y los pluricelulares, también son organismos procariota. Están los vegetales, está el reino vegetal, que también ahí encontramos diferentes clasificaciones, desde las plantas más simples como los musgos hasta las más complejas como los árboles. Está el reino animal también. Veamos. Vemos ahí los 5 reinos, ¿sí? Con sus respectivos ejemplos, ¿no? El reino Monera, seres unicelulares. La única, o en realidad, hay 2 especies que forman este reino. Son las bacterias y las cianobacterias. Más adelante hablaremos de este reino. Ahora, tú vas a ir buscando en tu libro y vas a ir completando tu cuaderno de trabajo con la información. En tu cuaderno de trabajo también vas a encontrar una imagen parecida a esta para llenar, así que aquí te va a servir esto, ¿sí? Como ejemplo. Y en las hojas en blanco vas a llenar, escúchame bien, toda la información que yo te estoy dando, ¿sí? Vas a ir poniendo, vas anotando las partes más importantes, los puntos más importantes, ¿no? Vemos ahí el reino protista, como te dije ahí, está formado en este reino por seres unicelulares y también por pluricelulares. Más adelante, según cómo avancemos las clases, yo te voy a explicar de cada reino. Hoy día vamos a llegar hasta el reino Monera. Está el reino hongo, el reino, en este caso, plantae y animal. Mira, te voy a hablar un poquito de cómo se dio la clasificación de los seres vivos, ¿sí? No siempre se clasificaron a los seres vivos en 5 reinos, que es una clasificación muy óptima, muy buena. Al principio, mira, 4 siglos antes de Cristo, el gran sabio Aristóteles, que también es considerado como el padre de la biología, había intentado ya realizar una clasificación de los seres vivientes. Te cuento un poquito rápidamente de este hombre. Este hombre era un gran filósofo. También fue el tutor, el profesor, por decirlo así, del gran Alejandro Magno, un rey de Grecia muy importante porque, bueno, conquistó muchos reinos. Pero Aristóteles no solamente era filósofo, no solamente era matemático, era muy inteligente, pero a él le gustaba mucho la naturaleza, observaba siempre la naturaleza, los animales, las plantas. Y él hace una de las primeras clasificaciones. Él divide a los seres vivos en reino animal y reino planta. Inclusive al reino animal lo divide en animales con sangre roja y animales sin sangre roja. Los animales sin sangre roja, para él, en realidad eran los insectos y todo tipo de invertebrado. Claro, él no los llamó vertebrados ni invertebrados, ¿sí? Y a las plantas las clasificó en plantas con flores y plantas sin flores. Entonces, mira, si hablamos un poquito de la historia de la clasificación de los seres vivos, Aristóteles la inicia, ¿no? Se podría decir que da un inicio, ¿no? A una idea, a tener un mejor orden en clasificar a los animales. Acá te doy un cuadro para hacer una síntesis ya, porque después aparecieron muchos, ¿no? Muchos biólogos, muchos estudiosos, científicos tratando de hacer una clasificación quizás mejor que la que hizo Aristóteles. Ahí tenemos a Linneo, que en 1735 vuelve a clasificar a los seres vivientes en vegetales y animales. O sea, no hubo mucha diferencia con la clasificación de Aristóteles, ¿sí? Luego tenemos a este otro científico, Haeckel, que en 1866 ya divide a los seres vivos en 3 reinos. Y esto es porque ya había ocurrido el desarrollo del microscopio, mira. Entonces ya se podía diferenciar de repente organismos más sencillos, como eran los protistas, ¿no? Que muchos de ellos son organismos unicelulares. Ya luego después, en 1925, este otro científico clasifica en 2 reinos nada más, no se complicó. El reino donde hay organismos que sus células no tienen núcleo, pues lo dividió en procariota, y el otro reino de todos aquellos organismos que en sus células hay núcleo, eucariota. Pero en realidad no se ha usado estas clasificaciones hasta aquí porque
no eran muy útiles, y menos la de Chatton en 1925, donde divide a todos en dos grupos nada más, procariota y eucariota. Era muy sencilla esta clasificación. Luego viene en 1956 Copeland y él divide ya en 4 reinos, mira, monera, protista, planta y animal. ¿Qué diferencia tiene con la clasificación de Whittaker? Observa. Pues bien, si tu respuesta ha sido fungi, esa es. Copeland no clasificó al reino fungi y los demás tampoco. ¿Sabes por qué? Porque antes pensaban que los hongos eran plantas. A medida que se fue estudiando más, se dan cuenta que los hongos no realizan fotosíntesis, por lo tanto no podían ser plantas. Y la fotosíntesis es la característica principal de las plantas. Así que se creó un grupo aparte. Y ese es el reino fungi-hongo, el que sí pudo ya... donde ya sí Whittaker lo clasifica. Yo estoy trabajando con la clasificación de Whittaker porque me parece una clasificación muy clara y acertada, pero hay otras donde también la verdad es muy acertada, y es la de Woese, donde él al grupo o al reino monera lo clasifica en 2 grupos, donde están las bacterias y las arqueobacterias, ¿sí? Las arqueobacterias son las cianofitas, las cianobacterias, que después vamos a verlo, ¿sí? Más adelante. Y el reino eucariota, donde se encuentran todos los otros reinos, protista, fungi, planta y animal. Sin embargo, a mi parecer, me parece que la clasificación de Whittaker es más clara, así que sobre esa es que nos vamos a basar. Ahora te cuento un poco de este señor. Bueno, en 1969 él clasifica a todos los seres vivientes en estos 5 reinos. Si cuentas con el servicio de internet, te voy a pedir que me investigues la biografía de este gran científico y la vas a realizar en la hoja en blanco, por favor, ¿sí? Muy bien. Ahora, podemos ver ahí, ¿no? Como Whittaker en 1969 va a separar a los hongos en un reino aparte, como te había dicho. Él se da cuenta que los hongos no eran plantas. También normalmente los científicos se valen también del estudio de otros científicos, entonces se dan cuenta que los hongos no son plantas, no realizan fotosíntesis, y además descubren hongos unicelulares también, microscópicos. Así que definitivamente había que crear un reino para ellos. Ahora vamos a hablar del reino monera. El reino monera está formado por organismos procariotas. En este grupo se encuentran las bacterias y las cianobacterias. ¿Cuál es la diferencia? Que las cianobacterias realizan fotosíntesis y gracias a estas cianobacterias nuestro mundo aún tiene mucho oxígeno, muy importantes increíblemente. Ahora, hay características importantes y justamente estas las que tú vas a escribir, todas estas partes tú vas a escribirlo de las diapositivas en las hojas en blanco, porque en tu cuaderno de trabajo no hay esta información. Está todo tipo de fichas para que tú completes, pero en las hojas en blanco me vas a colocar toda esta información, la cual te va a servir para responder las preguntas de tu ficha. En primer lugar, son seres microscópicos, unicelulares, procariotas. Vuelvo a decir, ¿qué significa? Que su célula no tiene núcleo, pero sí hay ADN. Muchos son de vida libre, o sea, están en el ambiente, ¿ya? Porque aparte las bacterias son ubicuas. ¿Qué significa? Viven en cualquier lugar, hasta en el universo. Pero algunas bacterias son parásitas, contaminan a otros organismos, haciéndoles daño. Ahora, según su nutrición, las bacterias pueden ser autótrofas porque hay bacterias que pueden crear su propio alimento y se les llama quimiosintéticas, o también están las cianobacterias que realizan fotosíntesis, ¿no? Y pueden crear su propio alimento. Y las heterótrofas, la mayoría de las bacterias son heterótrofas, ¿sí? Son ubicuas, todo esto vas a notar, quiere decir que viven en todo tipo de hábitat. Son importantes, aunque te parezca mentira, para el ambiente, no siempre causan enfermedades para el ser humano, es más, las bacterias más bien son muy beneficiosas para nosotros. Son las grandes descomponedoras junto con los hongos del ambiente. O sea, cuando un organismo muere, ellas lo descomponen y bueno, acaban prácticamente con todo ese organismo muerto, evitando de repente la propagación de enfermedades. Tienen diferentes formas. Mira, estas de aquí, son bonitas. Estas de acá tienen forma de bastoncitos, como si fueran palitos de maíz o chisito, ¿no? Entonces se les llama por su forma bacilos. Hay otras que tienen forma redondita y tienen el nombre de cocos. A veces pueden estar de 2 o de grupos más grandes o de 4. También están las bacterias flageladas, están las que parecen un espirilo, ¿sí? Etcétera. Ya tienen diferentes formas, ¿no? Y diferentes nombres, ¿sí? Ahí también tienes, esta sí es una imagen real, una fotografía, ¿no? En microscopio. Esas son las formas de las bacterias, mira, algunas tienen forma redondita y puedes comparar, mira, dice Streptococcus y mira, espero que descubras en la imagen cuál es la Streptococo, Diplococo, cuáles son, bacilos, tú puedes.
Vamos a ver las partes de una bacteria. Son organismos sencillos, unicelulares. Presentan como otras células, de hecho, su citoplasma, membrana, ¿no? Pero las bacterias tienen algo en particular, tienen una, como decir, una cápsula externa, como una membrana muy externa, la que se llama cápsula, que es muy gruesa, es prácticamente para la protección de este organismo. Aparte tienen pared celular, que está formada por un azúcar muy compleja llamada peptidoglicano. No te olvides el nombre, peptidoglicano, es el principal componente de la pared celular de las bacterias, ¿sí? Está la membrana plasmática, está el citoplasma, y a diferencia de las células eucariotas, las bacterias solo tienen un organelo, que son los ribosomas, que van a fabricar proteínas. Y el ADN, mira, no está dentro de un núcleo, está disperso en el citoplasma, ¿sí? Y es cerrado. Tú sabes que el ADN es una molécula que en realidad se llama ácido desoxirribonucleico. Tiene toda la información del organismo. Y muchas bacterias pueden tener un flagelo. No todas tienen flagelo, otras tienen pelitos con las que les sirve para moverse, que se llaman cilios, pero esta tiene flagelo, ¿no? En este ejemplo. Y el mesosoma es una invaginación de la membrana por donde a veces puede entrar alimento, ¿sí? Entonces yo también lo que quiero es que dibujes la bacteria en la hoja en blanco 3 veces y señales todas sus partes. Ahora, ¿qué son las cianobacterias? Esas son un tipo de bacterias que son importantísimas para el medio ambiente. Gracias a ella todos nosotros tenemos oxígeno. El oxígeno solamente viene de las plantas. Si no, imagínate, los grandes bosques han sido acabados. ¿Y de dónde sigue habiendo oxígeno? De las cianobacterias, que son acuáticas, ¿sí? Viven en lagos, lagunas. Y ellas, pues, se dice, ¿no? Que son las que realmente provocaron prácticamente cambios en la atmósfera, llenándola de oxígeno. Y hasta ahora, gracias a ellas, tenemos mucho oxígeno en el ambiente. Ahora, las cianobacterias antes se le consideraban como unas plantitas simples, como unas algas, y le llamaban algas verde azuladas. Pero después se descubrió que no tenían que ver con plantas y que más bien no tenían núcleo, así que pertenecían en realidad o son parecidas en realidad a las bacterias. Por eso que están en el grupo del reino Monera. Estas bacterias pueden realizar fotosíntesis oxigénica. En otras palabras, van prácticamente a realizar fotosíntesis y a expulsar oxígeno. De esta manera ellas preparan su alimento. ¿Ya? Son seres autótrofos. Las cianobacterias son autótrofas. No tienen núcleo, son procariontes. ¿Ya? Y muy bien, yo creo que esta información está clara, te va a servir, ¿sí? Y gracias a que se descubrió cuál es la diferencia entre una célula procariota y eucariota, es que se pudo reconocer que estos organismos no eran algas, sino eran un tipo de bacteria. Mira, esta es la forma que tiene una cianobacteria. Se parece a un estreptococo, ¿verdad? Pero no es exactamente un estreptococo, ¿sí? Este es otro tipo de bacteria, se podría decir, capaces de realizar fotosíntesis. De ahí el nombre, ¿no? Le han puesto ese nombre, cianobacterias. Bueno, chicos, espero que esto te sirva para que tú puedas completar tu libro. Vas a trabajar solamente hasta el reino Monera. No vayan a hacer el reino protista, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces vas a trabajar, vas a llenar tus hojas en blanco con la información. Entonces no te olvides, me tienes que realizar la biografía, eso queda como una tarita de Aristóteles. Quiero que dibujes la bacteria y señales sus partes, la vas a dibujar 3 veces, por favor, eso también es muy importante, ¿ya? Y vas a llenar las fichas que hay en tu libro, ¿sí? Muy bien, entonces espero que todo lo que hemos hecho te sirva y bueno, en la próxima clase de pronto también nos estaremos conectando por el Zoom. Nos vemos, bendiciones chicos.